Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, viernes 13 de marzo de 2026. El texto de hoy es Juan capítulo 3, versículo 13, versión Reina Valera 1960. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esta es la reflexión del día de hoy. Este versículo se encuentra dentro del diálogo entre Jesucristo y Nicodemo, un principal entre los judíos, quien vino de noche buscando entender las verdades del reino de Dios. En este contexto, el Señor revela una verdad profundamente cristológica que afirma la preexistencia, la encarnación y la autoridad celestial de Cristo. Jesús declara: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Con esta afirmación, el Señor establece que ningún ser humano ha ascendido por su propio poder para obtener conocimiento divino. La revelación verdadera no procede del esfuerzo humano, sino de la iniciativa de Dios. Esto confronta toda religión basada en méritos, filosofía o misticismo humano. El hombre no puede subir a Dios. Dios tuvo que descender al hombre. Aquí se afirma la doctrina de la preexistencia eterna de Cristo. Él no comenzó a existir en Belén. Él descendió del cielo. Esto coincide con lo declarado en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo es el único que conoce perfectamente las cosas celestiales porque procede del cielo. Él no habla por especulación, sino por experiencia divina. Él es el revelador perfecto del Padre. Luego Jesús añade: el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esta expresión es teológicamente profunda. Mientras hablaba con Nicodemo en la tierra, Jesús afirma que está en el cielo. Esto revela el misterio de la unión hipostática. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre al mismo tiempo. En su humanidad está en la tierra, pero en su deidad sigue siendo omnipresente, una perfección exclusiva de Dios. Debemos aclarar que solo Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Estas perfecciones son solo de Él, en su Trinidad Santa, y son intransferibles. Este versículo también confirma la exclusividad de Cristo como mediador. Nadie más puede revelar el cielo, porque nadie más viene del cielo con autoridad divina. Como enseña 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cristo no es solo un maestro, es el único que tiene acceso pleno al cielo y autoridad para hablar de él, porque Él es Dios, creador y sustentador de todo lo creado. Colosenses 1:15 al 17 así lo declara: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aplicación. Esta verdad debe llevarnos a confiar plenamente en Cristo y en su palabra. Vivimos en un mundo lleno de ideas religiosas, filosofías humanas y supuestas revelaciones espirituales, pero solo Jesucristo tiene autoridad celestial. Él es el Dios hecho carne que nos visitó desde la eternidad. El creyente debe recordar que su fe no está basada en opiniones humanas,
sino en la revelación de Jesucristo, que descendió del cielo para darnos vida eterna a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, cuando dudamos de la verdad bíblica, en realidad estamos dudando del testimonio del único que conoce al Padre. También debemos aplicar esta verdad a nuestra vida espiritual. O sea, no podemos llegar a Dios por nuestras obras, sino por medio de Cristo. No podemos entender las cosas eternas sin la revelación de Cristo. No podemos entrar al cielo sin aquel que descendió del cielo para salvarnos. Además, este versículo fortalece nuestra seguridad. El que vino del cielo es el mismo que abrió el camino al cielo. Así lo declara Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. El camino al cielo estaba cerrado. Por eso los judíos del Antiguo Testamento que fueron salvos no subieron al cielo. Estaban en un lugar temporal llamado seno de Abraham o paraíso, porque no se había pagado el pecado. Esa era la limitante del culto mosaico. El sacrificio de animales no quitaba el pecado, solo lo cubría, hasta que vino Cristo. Y con su sacrificio quitó el pecado. Al resucitar, ascendió al cielo y con su propia sangre entró al lugar santísimo. Y depositó su sangre ante el altar. Hasta entonces se abrió el camino nuevo al Padre que no existía. Cristo abrió la puerta del cielo. Así que nuestra salvación no depende de nosotros, sino de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Cristo descendió del cielo para llevarnos al cielo. Pregunta: ¿crees en Él? Esta es la exhortación, hermano. No pongas tu confianza en la sabiduría humana, ni en tradiciones, ni en experiencias, ni en emociones. Cristo es el único que conoce el cielo, porque Él vino del cielo y Él lo creó. Si el Hijo de Dios descendió para revelarnos la verdad, la pregunta es: ¿cómo podemos ignorar su voz? Si el que está en el cielo nos habla, pregunta: ¿cómo podemos vivir como si la tierra fuera lo único importante? Este versículo nos llama a humillarnos, porque el hombre no puede subir por sí mismo. Nos llama también a creer, porque Dios descendió para salvarnos. Y también nos llama a adorar, porque Jesucristo es más que hombre. Él es el Señor del cielo, el Rey del universo, Dios eterno y preexistente, el Dios todopoderoso que está sentado en el trono. Examina tu corazón. Pregunta: ¿estás confiando en Cristo o en tu propia justicia? ¿Estás escuchando al que descendió del cielo o a las voces del mundo? ¿Estás viviendo con la mirada puesta en el cielo o solo en la tierra? Recuerda, el único que puede llevarte al cielo es el que vino del cielo. Si estás en Cristo, estás completo y tienes vida eterna. Si no estás en Cristo, hagas lo que hagas, creas lo que creas, tú no vas a vivir en el cielo, sino en otro lugar eterno llamado infierno. Por tanto, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo para que seas salvo. Lee la Biblia y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oración final. Rey mío y Dios mío, mi Padre amado, mi Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque no nos dejaste en ignorancia, sino que enviaste a tu Hijo desde el cielo para revelarnos la verdad eterna y la vida eterna. Gracias porque Jesucristo descendió para salvarnos, para enseñarnos y para abrirnos el camino a tu presencia. Perdónanos cuando confiamos en nuestra
nuestra propia sabiduría cuando queremos entender las cosas espirituales sin depender de tu revelación y cuando vivimos como si este mundo fuera nuestro destino final. Señor, aumenta nuestra fe en Cristo, el Hijo del Hombre que descendió del cielo, Dios hecho carne, que tiene toda autoridad. Ayúdanos a escuchar su voz, a creer su palabra y a vivir con la esperanza puesta en el cielo. Guárdanos del engaño, de la soberbia espiritual y de confiar en nosotros mismos. Enséñanos a depender totalmente de aquel que vino del cielo para llevarnos al cielo. Te lo ruego en el nombre de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.